Gracias. Esta tarde vamos a empezar con la clase número 2, pero antes vamos a tener un pequeño resumen de la clase pasada. Y en la clase pasada tuvimos en el crecimiento número 5, la primera clase, que era la batalla espiritual. Y miramos las pruebas, las tentaciones y la primera tentación de Jesús, ¿verdad? Y hoy en este quinto crecimiento vamos a mirar la segunda tentación, siguiendo con la batalla espiritual. La clase pasada decíamos que en las pruebas estábamos conscientes de que teníamos al Espíritu Santo en nosotros y que sabemos que tenemos su poder y que es un poder, ese es un poder indudable. No podemos dudar del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Él obra en nosotros y por nosotros. Pero Él obra ¿cuándo? Cuando tenemos las disposiciones necesarias y que no se manifestará en nosotros si no hemos aprendido a ser dóciles y a estar atentos a Él. Y que las pruebas nos llevan a una madurez espiritual, también mirábamos. Y que esas pruebas las necesitábamos, porque era como podíamos madurar, para no actuar como nos dice su palabra en San Lucas 8, que cuando recibida la semilla de la palabra de Dios, al momento de la prueba, desertamos. Porque el servicio al Señor es exigente, decíamos, ¿verdad? Y exige fidelidad y obediencia. Y esa es una obediencia sin condiciones y en total entrega, dispuestos a que nos pruebe en la forma que Él quiera. Y recibir estas pruebas con paciencia, fe y amor, digábamos. Pero también nos dijo en 1 Corintios, nos dice Él, que no nos probará más allá de nuestras fuerzas. Y miramos en el punto número 2, las tentaciones. Una de las pruebas más frecuentes es la de las tentaciones. La tentación es la prueba de fe del hombre. La tentación revela la verdadera disposición del hombre hacia Dios y la sinceridad de su entrega. La tentación es hecha por el demonio y Jesús quiso pasar por estas tentaciones. El Señor quiso experimentar todas las debilidades de la naturaleza humana, aún las tentaciones, exento de pecado. Y mirábamos en 1 Juan 3:5, que Él vino para quitar nuestro pecado y que en Él no hay pecado, mirábamos. Que Él tomó nuestra naturaleza íntegra con sus debilidades y flaquezas, en todo menos en el pecado. Y esto, hermano, nos debe de enseñar que Dios, Él no nos va a quitar su amor, Él no nos va a rechazar por ser tentados. Nos mirábamos en Hebreos 2:18, que Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento. Por eso es capaz de ayudar a los que somos puestos a pruebas. Mirábamos que las tentaciones son pruebas y que las pruebas nos ayudan a conseguir la santidad. Pablo nos dice en Romanos 5:3 que de la prueba resulta la paciencia y que de la paciencia el mérito. Y el mérito es motivo de esperanza. Recordemos lo que nos dice el Señor en Santiago. Cómo leímos a Santiago que nos dice, hermanos, estimen como la mayor felicidad tener que soportar diversas pruebas, nos decía él en su carta, ¿no? Que seamos constantes, dice, que aprendamos a ser constantes, pero que esa constancia sea perfecta y se verifique con hechos.
Y algo tan bello que nos dice, ¿no? Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, dice, pídala. Pídala, nos dice, pero pídala con fe, sin vacilar. Si no pedimos con fe, un hombre así que pide sin fe, dice que no espere nada del Señor. Qué claro, ¿verdad? Nos habla nuestro Señor ahí por medio de Santiago. Esas fueron las pruebas y las tentaciones. Y luego miramos en el número 3, la primera tentación de Jesús. Y aquí miramos, hermanos, que para servir a Dios, la primera condición es la extirpación de nuestro egoísmo. Arrancarlo desde la raíz. Desde la raíz, no podemos apodarlo así como hacemos con el zacate y que a la semana ya está brotando. De nuevo, no. De raíz debemos de sacar ese egoísmo. Y los pasajes de los evangelios en los que se habló específicamente de las tentaciones de Jesús, los miramos en San Mateo 4:3 y siguientes y en Marcos 1:12. ¿Y qué nos decía? Que cuando sintió hambre, dijo, ¿verdad? Lo tentó, llegó y le dice, si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y él sabía muy bien cuándo acercarse. Pero Jesús venció esa tentación. Y la venció contestándole, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así nosotros, hermanos, con eso Él nos enseña y nos muestra. Con eso, cómo debemos actuar nosotros cuando estamos en su servicio. Él no usó su poder para provecho de Él mismo. Y Satanás sabe que toda necesidad física requiere satisfacción. Hablamos de la satisfacción de los 5 sentidos, cómo nos gusta tenerlos satisfechos y estamos acostumbrados, ¿verdad? Y por ahí Él nos va a tentar. Satisfaciéndonos nosotros, hermanos, de cosas espirituales. Es así como venceremos, de la misma manera que venció Jesús, con su palabra, permaneciendo en la oración. Debemos pedir siempre, siempre al Señor su fuerza y su amparo, porque el demonio quiere vencernos, hermano. Él es su objetivo, vernos vencidos. Es por eso que nos debemos de poner en la voluntad del Padre. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, poner ese énfasis en esas palabras que nos dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque recordemos, hermano, que Dios prueba lo suyo, Dios no nos tienta. Es el Satanás el que viene y pone la tentación por las intenciones del corazón de cada uno, porque nos conoce tanto también y conoce nuestras debilidades, como les decíamos. Dios prueba lo suyo, pero no nos tienta. ¿Por qué? Porque nuestro Padre desea nuestro triunfo sobre Satanás y sus seguidores. Pero Él nos protege siempre, hermanos. Siempre nos está protegiendo contra Él. Y en esta clase, hermanos, como miramos aquí, como estamos mirando aquí en la imagen, que en crecimiento 5 nos vamos a mirar la segunda tentación. Miremos cómo está, así, ¿no? Como se mira lo alto, y vamos a mirar por qué. Vamos a empezar con la lectura. Tengo un problemita para caminar. Deme un segundito. Bueno. Aquí está bien. Vamos a empezar con la lectura de Mateo 4:5 para empezar esta segunda clase.
Es la segunda tentación. Empezamos con la lectura de San Mateo 4:5, por favor. Amén. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire, qué tentación tan más tremenda, ¿verdad? Es una sutileza satánica que tienta con la misma arma que debe de ser defendida. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará. Le cita una cita bíblica, ¿no? Le dice el Salmo 91. Qué tan astuto es, ¿verdad? Lo tienta con la misma arma que debe ser defendida, con la autoridad de las escrituras. Está escrito, le dice. En el fondo, esta tentación es tratar de que Jesús dé una exhibición gratuita e inútil de su poder sobrenatural, haciendo algo espectacular y completamente innecesario. Quiere que él haga esa exhibición a ver, ¿no? Porque, ¿qué leímos anterior? Que quiere que él haga y muestre sus poderes, que él tiene lo divino que él es, ¿verdad? Pero la obra de Dios siempre se presenta sencilla, natural, clara, fácilmente inteligible para todos, fácil de leer, fácil de entender. Porque solo, hermano, la confusión, lo complicado, lo torcido, podemos generalmente discernir que eso no viene de Dios. Todo lo que no da paz, todo eso no viene de Dios, hermano. Recordemos cuando Elías huyó en Primera de Reyes, lo pueden buscar ustedes luego, Primera de Reyes 19, 11 al 13, cuando él se fue al desierto y entró a una cueva porque iba huyendo y fue al cerro de Dios allá en el Horeb. Y estando en la cueva, él esperaba la venida, la pasada de Yahvé. Y pasó un huracán, ¿no? Dice la escritura, ¿no? Y ahí no estaba Dios. Y pasó un terremoto y ahí no estaba Dios. Y brilló un rayo y ahí no estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde lo encontró? En el murmullo de una suave brisa, nos dicen en la escritura. ¿Por qué? Porque así es el Señor. Sencillo y claro. El equilibrio y orientación de todos los pináculos espirituales es y debe ser siempre Jesús. Pináculo, ¿no? Lo más alto de un edificio, lo de arriba. Y con esto recordemos, dice, Él debe ser eso, lo más alto. Una de las clases del crecimiento 3, ¿no? El señorío del Señor. Él siempre tiene que estar como el Señor de señores en nuestras vidas. Esto nos enseña que nuestra fe no puede quedarse solo en los milagros, sino que es nuestra total aceptación y adhesión a Dios, siempre pegados a Él. Querer encontrar a Dios por medio de lo extraordinario, de lo extravagante, eso es señal de inmadurez espiritual. Jesús, en su respuesta, corrige el mal uso de las escrituras citando textos aislados. Cuando él le dice, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vamos a leer Mateo 4:7, por favor. Amén. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Es por eso, hermano, que no podemos solo leer, dice, debemos de tener cuidado en vivir la palabra de Dios en su contexto global, no en textos aislados. ¿Por qué? Porque se fijaron cómo el enemigo le dice, dicen las escrituras que enviará a los ángeles para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Pero, ¿y lo demás? Por eso muchas veces debemos de irnos un poquito más adelante o un poquito más hacia atrás de lo que estamos leyendo. Porque por medio de la totalidad de la palabra es por la que el Espíritu Santo realiza su trabajo de santificación, hermano, en nosotros. Y como decía, aquí dice, todos los pináculos espirituales es y debe ser siempre Jesús. Y vamos a llamar pináculos, hermanos, a tentaciones de este tipo que puedan acosarnos, y vamos a dar algunos ejemplos de estos posibles pináculos. Pediremos a Dios que nos muestre si tenemos algunos, cómo son y cuáles son. Un pináculo, hermano, podría ser algo al Señor, pedirle algo al Señor, hermano, y decir que en que Él proveerá, que estemos confiados que Él va a proveer lo que le estamos pidiendo. Pero también sería lanzarnos a un plan extraño y absurdo cuando estamos pidiendo algo, nomás porque tenemos ganas, así, siguiendo nuestro propio impulso, sin saber si Dios lo quiere. Aún más cuando Él quiere precisamente lo contrario. Miramos ahora la primera escritura esta mañana, o la escritura de este día, como nos dice en la primera lectura, en Colosenses nos dice, ¿no? No, el evangelio era Colosenses, es la cabeza, que Él es la cabeza de todos los poderes, dice, y es la autoridad sobrenatural. Y en el evangelio nos decía que Él oró, Él subió al monte y oró toda una noche. Y vino, entonces fue cuando escogió a los discípulos, dice, ¿no? Y los llamó apóstoles. Pero Él oró. Otro pináculo puede ser decir que solo por oración se hará la curación milagrosa de una persona. Y no podemos desestimar que hay personas que tienen el don de curación, ¿verdad? Sí. Pero como dice aquí, pudiendo ser curado por medios naturales como la medicina o cirugía que nos ha dado Él mismo, sin estar seguros por carismas especial de fe o de revelación de que es un acto extraordinario de fe el que el Señor quiere para esa curación. Porque sí hay, sabemos nosotros como creyentes, que hay personas, hay sacerdotes, hay personas que tienen ese don de curación, ¿verdad? Pero no va a ser como si nosotros, oh, Él va a sanar, así, porque yo sé que va a sanar y sin tener esa disponibilidad al Espíritu Santo, ¿no? Esa docilidad en la oración para saber qué es lo que el Señor quiere y tiene para esa persona. Vamos a leer Eclesiástico 38, por favor. Tenle al médico toda la estima que se merece, debido a sus servicios, porque así lo quiso el Señor. Amén. ¿Me puede leer otra vez, por favor, la cita, hermano? Claro que sí. Tenle al médico toda la estima que se merece, debido a sus servicios, porque así lo quiso el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Así lo quiso Él, decimos, ¿verdad? Así, Él también, dice, creó el Señor a los médicos. Y este servicio es necesario. También debemos orar por nuestros médicos.
Es muy importante orar por nuestros médicos. Otro ejemplo de pináculo, hermanos, es alardear de que trabajamos muchísimos para el Señor, de que nadie hace tanto como nosotros. Hacer creer a los demás que no paramos, que andamos ahí en forma espectacular, cuando al estar a solas en nuestra casa nos dedicamos a flojear, a no atender el hogar, las necesidades, el ministerio, ¿verdad? El primer ministerio. Es como este dicho que dice aquí, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Oh, sí, así es que tengo aquel ministerio y es que tengo el otro y tengo el otro. ¿Y tu ministerio de tu casa? Yo me recuerdo cuando mis hijos estaban chiquillos, el sacerdote que estaba en ese tiempo, yo quería estar en el servicio y él me dijo, tu primer ministerio son tus hijos. Él te dará el tiempo cuando estés lista, me dice, para su servicio y entonces recibir un ministerio en la iglesia. Por eso ahorita en estos momentos, hermano, les pido que en un momentito de silencio vamos a orar. Momento para que Él nos muestre esos pináculos y mostrándonos así, sabiendo cuáles son, los vamos a poner en su presencia y para que Él nos enseñe a vencerlos. Amén. Tenemos que recordar lo que el Señor responde a esta tentación. Y como dice al principio, ¿no? Una tentación satánica, ¿no? Pero Él le contesta y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Él nomás le citó donde Él quiso y sabía que era conveniente para Él, ¿verdad? Pero Jesús le dice, también las escrituras, Él le dicen, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí podemos seguir mirando y miramos la misma imagen, hermano, para no perdernos que esta, la segunda tentación de poner a Dios que fuera hacer una exhibición, como decía, inútil, decía, innecesaria, nos decía, ¿verdad? También nosotros, hermano, no debemos nunca poner a prueba a nuestro Dios por exhibicionismo en nuestro servicio, para que se admiren los demás de cómo hay milagros a través de nosotros, porque eso mostraría que estamos desviados del verdadero camino y del conocimiento de su voluntad. Tenemos un ejemplo muy específico para esta enseñanza, hermano. Tenemos el ejemplo de Simón el mago, que quiere comprar el poder del Espíritu Santo a los apóstoles. Escuchamos Hechos 8, 19 al 24, por favor. Amén. Diciendo, dame a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte de esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones
Ojalá lo haga, porque en tus caminos solamente veo amargura, lazo de maldad. Simón le respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que has dicho. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Mire cómo nos dicen, ¿verdad? Por exhibicionismo. Porque este mago de Samaria, él, aún habiéndose ya bautizado, porque ya se había bautizado él también, y quiere comprar, fíjese, quieren comprar ese poder. Pero ¿qué pasa? Le dicen, arrepiéntete de esa tu maldad y ruega al Señor para que te perdone tus errores. Él siempre, siempre nos va a perdonar cuando estamos arrepentidos, aún cuando estamos tratando de querer ponerlo a prueba como hizo este mago, ¿verdad? Le dice luego él a los apóstoles, rueguen por mí, porque él ya había estado, sí, y como dice Jesús nos recomienda que vayamos y que leamos las escrituras tal y como las debemos de leer, que no nomás nos enfoquemos en un texto, sino que vayamos a todo el contexto. Como este mago de Samaria, él escuchó y miró y creyó y se había bautizado. Pero ¿qué pasa? Que al mirar que los apóstoles, Pedro y Juan, hacían imposición de manos y al orar, recibían al Espíritu Santo, él también quería este poder. Y pues él le dice, apártate, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que a este mago le sale, a Simón, le sale el hombre viejo, porque en su corazón todavía ahí se anidaba algo, ¿verdad? Entonces, por eso siempre tenemos que estar atentos de las tentaciones y alejarnos y vencerlas con su palabra, como nos dice el Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que revisar muy bien nuestro interés, qué es lo que nos mueve para seguir a Jesús, hermano. Porque solo y solamente lo que nos debe de mover, hermano, es porque Él es solo por Él, por ser Él Dios, por Él mismo, no por lo que de provecho personal obtengamos, podamos obtener. La voluntad del Señor casi siempre es acomodarnos alegremente en nuestra realidad, en nuestra vida diaria, en nuestro medio y con las personas que Él mismo ha puesto alrededor de nosotros. Siempre, hermano. Cuando servimos al Señor y a los nuestros sin exhibicionismo, es cuando verdaderamente, hermanos, damos un ejemplo limpio, un testimonio de que Jesús está vivo y vive en nosotros. Un testimonio de Jesús viviendo en nosotros. Este es el mayor milagro que podemos manifestar, hermanos. Nuestro culto espiritual y verdadero. Este es ofrecernos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios en unión con Jesús. Y no amoldándonos a las normas de este mundo, queriendo satisfacer a la carne y dándoles gusto, pues a los que nos rodean, y dejar a un lado al que verdaderamente debemos agradar. Vamos a leer Romanos 12, 1, 2, por favor. Amén. Les ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo, que agrada a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Más bien, transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno,
lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Así sabremos, ¿verdad? ¿Y cómo sabremos? Con esa docilidad que nos pide para el Espíritu Santo, ¿verdad? Para saber lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Solo en la docilidad del Espíritu Santo, hermano, podemos ver, mirar cuál es la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y no seguir la corriente del mundo en que vivimos. Nuestra actitud siempre, hermano, debe de ser de adorar y conocer a nuestro Padre Dios, amarle a Él y a nuestros hermanos, confiar en sus promesas y hacerlas nuestras, hermanos, esas promesas, porque son las que verdaderamente nos darán la fuerza para vencer todo, por medio de la oración, toda tentación, porque recordemos, el enemigo es el que tienta. ¿Y cuándo? Cuando sentimos hambre, cuando estamos débiles. ¿Y cuándo estamos débiles? Cuando estamos lejos de la oración, de Él. No dejarnos llevar por la vanagloria, presumiendo a los demás. Eso no le agrada al Señor. Eso no, es como dice Romanos, eso no le agrada, debemos de saber qué es lo que le agrada, lo que es bueno, lo que es perfecto. Cuando damos limosna a los necesitados, espiritual o materialmente, cuando damos un consejo, no solamente material, como dice, también espiritual, no andar vanagloriando, sin hacerlo notar. Debemos hacerlo así, siguiendo la inspiración del Espíritu Santo, que jamás nos indica o manda nada más allá de nuestras fuerzas. Nunca Él nos va a decir, haz esto, haz lo otro. Si Él sabe y conoce nuestras limitaciones perfectamente. Y en todo, en nuestra confianza, en nuestra fe, en nuestra oración, siempre debemos ser honestos. Debemos de ser transparentes, veraces, siempre ir con la verdad. Pues el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Y solo cuando estamos en la verdad puede ser nuestro guía. Si no estamos en Él, va a ser como decía la clase anterior, no vamos a saber manejarlo, no vamos a saber como si tenemos un avión, de nada nos va a servir si no sabemos el manejo. Una maquinaria, si no sabemos, si no leemos las instrucciones, no nos es útil. Así igual, si no estamos con esa docilidad y viviendo en la verdad. Vamos a leer, por favor, Juan 14, 10 al 17. Amén. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto. O si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y, como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, ¿verdad? Mira qué claro, ¿verdad? Y ejemplo tan hermoso nos pone nuestro Señor Jesús. Porque Él mismo dice,
No soy yo, es obra de mi Padre, nos dice, ¿verdad? Cuando más nosotros, cuando estamos en su servicio, no es obra de nosotros, es obra de Él, del Espíritu Santo, el que nos dice aquí en su palabra que nos va a mandar, ¿verdad? Y que nos mandó. Así que pidamos, siempre pidámosle al Señor en nombre de Jesús y también pidámosle a Él, porque Él nos dice que si nosotros le amamos, que guardemos sus mandamientos y que Él va a rogar y va a decirle al Padre y Él nos mandará, dice, otro intercesor. Y ese intercesor, hermano, está siempre, permanece y permanecerá siempre en nosotros. Porque este es el Espíritu de verdad. ¿Y qué dice? Que el mundo no lo conoce. El mundo no puede recibir porque no lo ve. Es por eso, hermanos, que nos pide en las Escrituras que no vayamos con la corriente del mundo. Por lo mismo, porque el mundo no lo ve ni lo conoce. Por eso no lo puede recibir. Pero nosotros, que sabemos que Él permanece en nosotros y que Él estará con nosotros, hermano, debemos de estar dóciles al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que conozcamos la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto, para contestarle al enemigo cuando venga y quiera tentarnos y decirnos, miras esto, que no eres hijo de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, nos dicen las Escrituras. Y no tentemos y no hagamos lo que no es bueno, lo que no le agrada y lo que no es perfecto, ¿verdad? Y esta clase, hermano, hasta aquí se termina esta clase y la vamos a terminar con esta oración. Y siempre en oración, porque es lo que nos va a dar la fuerza, hermano. Así como nos los enseña él cada día, así nos los enseñó hoy también en el evangelio de esta mañana. Él va y dura toda una noche orando. Que nunca se nos haga mucho el orar, hermano. Siempre estar en oración para no trabajar para él por exhibicionismo, para no trabajar para él por todo lo que nos ha dicho la clase, hermano, sino trabajar para él solo por lo que él es. Él, el Todopoderoso. Y vamos a decir ahí dentro de ustedes, sigan esta oración y dice, amado Jesucristo, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, mi Dios, tú que eres Dios, pero que también fuiste hombre, tú que fuiste tentado por el demonio, como cualquier otro ser humano, por favor, dame la fortaleza de rechazar el pecado y la gracia de permanecer puro como tú eres. Reina en mi corazón con tu poder, con tu sabiduría, amor, paz, gracia, pureza, misericordia, gloria y alabanza. Amén. Amén. Aquí terminamos esta clase y vamos a pasar al pastoreo.